Lecturas de la tercera semana de Pascua, lunes 15 de abril de 2024. Dios nos plenifica y fortalece con su palabra. Jesús nos invita a su banquete todos los días. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús es el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis
no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. De Felipe se hablará en el capítulo 8, versículo 5 y capítulo 21, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Aquí no se recuerda más que a Esteban, cuyo apostolado fue digno de su excepcional personalidad. Por ser helenista, Esteban no compartía la fe ciega del pueblo judío en su templo y sus ritos. Comprendió que la Iglesia debía liberarse de los moldes del pasado y no quedarse con los judíos si éstos se negaban a creer. Los adversarios de Esteban lo acusan de cambiar la religión y las costumbres y actúan con el fanatismo de quienes confunden nación y religión, o mejor dicho, la nación tal como la ven y la religión tal como la deforman. Para detener las ideas no saben más que matar o expulsar. Frente a la valiente actuación de Esteban, se profundiza el conflicto con la antigua religión. Los adversarios ahora son las sinagogas helenistas de Jerusalén, que discuten con Esteban, ante cuya sabiduría les falla sus argumentos. Entonces recurren a falsos testigos y abren un proceso contra Esteban para condenarlo. Salmo 118. Oración de espiritualidad sapiensal. Es el más largo de los salmos. Consiste en una reflexión sapiensal, compuesta de 22 estrofas, cada una de las cuales comienza con las letras del alfabeto hebreo. El hilo conductor de esta meditación es el profundo elogio a la ley de Dios. En cada verso, la ley es mencionada con un sinónimo diferente. El objetivo de la larga reflexión es despertar en los fieles la comprensión del verdadero sentido de la vida, caminar en la voluntad de Yahvé. Así alcanzarán la felicidad, la seguridad y la paz. El salmista comienza meditando sobre la ley de Dios, pero enseguida se vuelve directamente a Dios, al descubrir que su mayor pasión no es propiamente la ley, sino el propio Dios, autor de la ley. En la lectura del Evangelio, Juan desarrolla las palabras que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm. Posiblemente Jesús no dijo con tanta precisión en ese día lo que se refiere a la Eucaristía. Sin embargo, no podemos dudar de que Jesús se expresó en forma escandalosa para sus oyentes. ¿Y qué fue lo que dijo sino precisamente afirmar que debemos ir a Él como nuestro pan verdadero y recibir por medio de su persona la vida eterna que nos hace falta? El hombre se afana por el alimento y su primera preocupación es asegurárselo para el mañana, porque si no come, dejará de vivir. El hombre no tiene en sí mismo la vida y debe sacar constantemente de lo exterior
lo necesario para mantenerla. Pero a pesar de todo, algún día la vida se le escapa, porque no ha encontrado la comida que permanece. En realidad, el hombre necesita mucho más que pan. Al comer y beber, busca algo que le permita no tener más hambre y sed. Esto lo encontrará en el día de la resurrección, en la asamblea de todos los santos, en el cielo, donde habrá paz y unidad total perfecta. Esa será precisamente la obra del Hijo del Hombre. El discurso empieza con una pregunta de los judíos. ¿Cuáles son las obras que Dios nos encomienda? Y Jesús responde, la obra que Dios les pide es creer. El Padre no exige las obras, o sea, las prácticas de una religión, sino más bien la fe en su palabra. En el capítulo anterior, Jesús afirmó que su obra es resucitar a los hombres. Aquí indica la obra nuestra, creer en el enviado del Padre. La palabra clave del discurso es el pan, y por eso Juan la repite 7 veces en cada sección de este capítulo. Y 7 veces aparecerá la expresión que ha bajado del cielo. Señor, gracias por tu palabra diaria, que nos alimenta y nos fortalece, nos llena de sabiduría. Nuestra esperanza está en ese alimento que tú nos ofreces. Nuestro corazón se fortalece con tu palabra diariamente. En la Sagrada Eucaristía voy a visitarte, voy a comulgarte y voy a sentirme pleno contigo en mí. Gracias, Señor. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.